últimamente, y oye, encantadísimo de que así sea, me estáis enviando distintos manuscritos que habéis elaborado para que les eche un vistazo. Gracias por confiar en mí, en mi criterio. Nunca terminaré de comprenderlo, pero aún así, de verdad, de corazón. Y quería comentar que llevo un tiempo detectando, digamos, giros chatgptescos. No sé si me explico bien. Es como si, no sé si me está escribiendo realmente una persona o me está escribiendo esa inteligencia artificial de turno con un poquito de insomnio. Y se nota, además, por un motivo que os voy a confesar, que no es ningún delito ni nada, pero es que el ladrón cree que todos son de su condición. Y entonces yo soy una persona que de forma habitual pues me apoyo en las inteligencias artificiales para, no solamente para la elaboración de los guiones, para la corrección de los guiones de este canal, sino también para muchas labores que hago yo en mi día a día, ¿no? Me corrige cosas, me pule frases, me sugiere algún que otro giro que pueda hacer sobre la base en la que yo trabajo. Y luego yo a partir de ahí desarrollo mi cometido. ¿Y qué ocurre? Pues que es una herramienta tan buena, tan estupenda y que bien usada puede llevar tu texto, lo que estás haciendo, a otro nivel. Te lo puede elevar al cielo. Pero cuando tú le delegas el 100% del trabajo a este tipo de herramientas, se te queda todo como cuadriculado. Y ese es el tema del que quiero hablar hoy, porque está siendo esto una tendencia. Lo primero que he de decir es que no pasa absolutamente nada por utilizar la inteligencia artificial, faltaría más, pero si todos absolutamente recurrimos a los mismos trucos, a los mismos giros predefinidos que nos está dando, a las mismas frases encorsetadas y enlatadas, el resultado es que esta escritura se homogeneiza. Y cuando todo suena igual, cuando todo sabe igual, cuando todas las páginas empiezan a tener ese mismo regustillo siliconado, ¿me entendéis? Entonces, ahí sí que estamos teniendo un problema. Y un problema, creo, que de calado importante. Así que hoy quiero tratar de ver dos cosas perfectamente claras y diferenciadas. La primera es en qué aspectos la inteligencia artificial puede ayudarte de forma inteligente, de forma útil, incluso te diría hasta brillante, en tu desempeño como escritor, y en qué situaciones deberías evitarla a toda costa, no dejar que te suplante, si lo que realmente lo que quieres es desarrollar una voz propia, algo que sea reconocible, con personalidad, y a lo mejor, ¿por qué no?, poder dedicarte a este bello oficio. Porque escribir es eso, es encontrar la voz, es hacerla sonar. Y eso, amigo, amiga, no te lo puede hacer una máquina por ti, la tienes que encontrar tú. Es así de triste, es así de duro, pero es lo que hay. Y dicho esto, vamos al meollo. Vamos a empezar por lo obvio, pero al mismo tiempo necesario, y es que, a lo mejor es una perogrullada, pero lo tengo que decir, es que la IA no puede escribir por ti. Es así de sencillo. Es muy tentador, es muy cómodo, tú le metes el típico prompt, le dices, escríbeme un párrafo, yo qué sé, pues, ¿qué te voy a decir? Pues, por ejemplo, como escribe Bukowski. Un tipo entra en un bar, está dispuesto a destrozarse el hígado a base de beber whisky barato, y te lo suelta así, tú lo lees y dices, puño, si es que esto es Bukowski, es que suena a él. Vale, hasta ahí todo de acuerdo, cuando te va a escribir un párrafo. Vas a detectar la desgana vital de Bukowski, esa especie de poesía envuelta en vómito que él tenía, esa luz de neón, ¿no?, que reflejaba en el agua, esa mala vida, todo perfecto, todo muy de Bukowski, hasta ahí bien. Pero el problema es lo que viene después. El problema es cómo hilas ese párrafo sencillo, ese párrafo limitado, a un texto un poco más largo y más complejo. Si lees mucho texto generado por la inteligencia artificial, y créeme que yo leo mucho texto generado por la inteligencia artificial, al final empiezas a ver los mismos patrones que se suceden una y otra vez, los mismos giros, las mismas muletillas, y sobre todo hay una cosa que se ve que es mucho de cartón pedra, que son las malditas metáforas. Cada vez que ChatGPT te hace una metáfora, o cualquier inteligencia artificial generativa, te lo hace en un estilo muy particular. Primero, es un estilo perfecto, es perfecto. Segundo, son lineales. Son funcionales a más no poder, son intercambiables, las puedes poner en cualquier sitio, te valen para todo. Es prácticamente un comodín. Y puede sonar muy bien, pero suena a nadie, no tiene raíz, no tiene cicatriz, no tiene una vivencia detrás, no tiene un dolor, no tiene un bagaje, no tiene un giro, no tiene un matiz. Mira, te pongo unos ejemplos muy típicos que se ven constantemente, y a poco que hayas usado esto, si lo has visto, todo lo que te voy a contar te va a sonar. Mira, el silencio cayó en su habitación como un manto pesado. Vale, hasta ahí bien, te voy a dar otra. La duda le mordió los talones como un perro hambriento.
¿Quieres más? Te doy otra más. El pasado lo perseguía como una sombra pegada a la espalda. Claro, tú esto lo metes en cualquier texto, en el que quieras, y encaja. Pero encaja demasiado bien. Ese es el problema. Y un escritor tiene que evolucionar. Un escritor empieza haciendo metáforas muy chungas y poco a poco se va depurando con el tiempo. Esto es un sello de goma. Pam, 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 pam. Que tú vas poniendo. Por eso se nota enseguida en cuanto has leído un poquito. La IA no puede decir tu voz. Y eso lo hilo con la segunda parte que quiero contarte de esta historia. Que es que si tú no tienes claro cuál es tu estilo, la inteligencia artificial no lo va a tener claro por ti. Tú le puedes pedir que te haga un párrafo lírico y te lo va a dar. Te lo va a dar. Luego le vas a pedir que te haga otro más seco, más matizado, más cortante y te lo va a dar. Perfecto. Estamos hablando de párrafos, acuérdate. Pero si le pides que mantenga ese estilo durante 300 páginas, ahí te va a variar. Ahí te va a cambiar. Va a tener inconsistencias. Va a haber giros contradictorios. Porque, literalmente, es imposible a día de hoy, no te digo dentro de un tiempo, pero imposible que un modelo generativo de lenguaje sostenga un estilo literario que además se retroalimente a sí mismo y se esté corrigiendo a sí mismo. Eso no pasa a día de hoy. Tú, aunque escribas mejor o peor, tienes un estilo propio. A lo mejor está por pulir, a lo mejor está por definir, no es perfecto, pero es tu estilo. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Porque eso ya lo tienes, eso ya existe. Y en vez de trabajarlo poco a poco, eliges que una inteligencia artificial lo haga por ti. Y ese músculo entonces nunca se va a entrenar, nunca se va a poner fuerte. Escribir es que es como cualquier otra maldita actividad de la vida, es como cualquier entrenamiento del mundo. Cuanto más lo repites, mejor te sale. Cuanto más lo haces, mejor te sale. Cuanto más te equivocas, mejor te sale. Si delegas esa parte tan esencial y tan importante, que es la redacción, la búsqueda de la frase, no sé qué decirte, la reescritura, si eso se lo dejas a una máquina, entonces nunca vas a poder pulir esa parte y vas a poder quitarte esas debilidades. Y encima te va a sonar exactamente igual a lo que todo el mundo hace porque todo el mundo repite los mismos prompts. Y no es culpa de la IA, es culpa del atajo que quieres coger. Ahora bien, que la IA no deba escribir por ti no significa que no puedas usarla de forma inteligente, porque se puede hacer. Y hay aspectos muy interesantes en los que es una herramienta extraordinaria, descomunal, donde sí que merece realmente la pena aprovecharla todo su potencial, porque no está poniendo en riesgo tu voz, no está poniendo en riesgo quién eres. Y lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a ir al meollo porque aquí no hay misterio ninguno. Hay muchas cosas que la IA puede hacer tranquilamente por ti, por tu manuscrito, por tu salud mental, que son perfectamente aplicables y además cometes un error si no lo haces. Además, no solamente te va a ahorrar tiempo, sino que te va a ahorrar dinero, quebraderos de cabeza y muchos problemas. Porque los correctores profesionales te cobran dinero por página. La IA te lo hace en segundos. Mientras tú te estás removiendo el café con leche, ¿no? O estás esperando a que pite el microondas para llevártelo. Así que vamos con un pequeño kit que te voy a dar de supervivencia, donde estas tareas sí que tienen realmente un sentido, donde la IA te puede echar una mano mucho más allá de lo que te crees, sin poner en peligro ni tu estilo, ni convertir tu novela en un texto de la ISO 9001 certificado por Silicon Valley, sino algo realmente vivo, orgánico y personal. Empezamos por la corrección gramática y ortográfica. Esto es básico. La IA te pilla las tildes, te pilla las pérdidas que has hecho, las comas suicidas, las concordancias que no tienen sentido, todo. Es el equivalente moderno del colega tiquismiquis que te revisa el trabajo de pe a pa antes de entregarlo, pero sí que te mire con cara de juicio ni que te juzgue. Y encima, por lo que te digo, te lo hace hasta gratis. ¿Te evita pagar a un corrector profesional? A nivel básico, sí. ¿Lo hace mejor que un humano experto? No siempre. ¿Te saca del paso? Sin duda. Por lo menos vas a presentar un escrito, si lo quieres mandar a editoriales o a donde sea, pulido, sin faltas de ortografía. Es lo peor que se puede encontrar un editor, un lector, faltas de ortografía. O sea que en ese aspecto, perfecto. Reformulación puntual. Puedes, si no quieres cambiar el contenido, o puedes hacer que una frase suene menos piedra y más a texto fluido, pues se lo dices. Y te propone alternativas, si tú eliges una, ¿no? O sea, si hay alguna frase que has montado que no te convence, ¿cómo me expresarías esto de otra manera? Pues te cambia esa frase. Por ejemplo, esto no te genera una dependencia a la IA, ni te roba la voz, te ayuda a pulir la tuya.
Y de lo que pone, pues escoges la que tú escribirías. Como brainstorming es maravillosa para elegir nombres, escenarios, giros, conflictos menores, subtramas, etc., la IA es como un saco infinito de ideas, de sugerencias, y tú sacudes y te salen 10, 20, 30, tú le pides que te genere un lore generacional y te lo hace. Es perfecto. Lo importante es que después la decisión final de qué haces con toda esa información y cómo la conviertes en algo auténtico sea tuya. En la sinopsis y los textos promocionales, aquí es brillantísima. La inteligencia artificial aquí se luce porque a muchas veces nos cuesta a nosotros, a mí me cuesta hablar de mi obra, ¿no? Me cuesta resumir mi novela sin reventarla y hacer spoilers. Entonces la IA te va a presentar una propuesta aséptica, perfecta, que puedes presentar tú, después la adaptas, corriges lo que quieras, quitas lo cursi, si es que te sale algo cursi, y ya está, ya lo tienes. Documentación rápida. Aquí se sale, de verdad. ¿Necesitas algún dato técnico, algún dato histórico, saber cómo se llaman los barcos mercantes del siglo XVIII o la distancia aproximada que hay entre dos ciudades que son de mentira, ficticias, para que sea coherente, para no hacer el ridículo? No tienes más que pedírselo, que te invente las ciudades y que te invente las distancias. O, por ejemplo, cómo funciona un horno, yo qué sé, estás escribiendo un texto antiguo y quieres saber cómo funciona un horno de cerámica primitivo de hace 2000 años, pues la IA te va a dar un contexto, te va a dar fotos, te va a dar imágenes y te va a ahorrar un montón de horas de investigación. Y ojo, hay que verificarla, porque eso es importante, la IA se inventa cosas, eso no nos olvidemos. O sea que la última palabra siempre ha de ser tuya. Y la detección de inconsistencias también es buena, fechas que no cuadran, personajes que envejecen al revés de la línea, casas que estaban a la derecha o están a la izquierda. Todo ese tipo de cosas la IA te las va a detectar de golpe un plumazo y así las puedes corregir. Son ese tipo de repasos mecánicos que se nos hacen muy aburridos y que hay veces que ya no los saltamos porque estamos saturados de hacer la corrección de la corrección. Es una especie de control de calidad literario que te sale rápido y barato. Con los pequeños ajustes de estilo le dices: hazlo un poco más ágil este párrafo, o quítame este trozo tan barroco, o hazlo más directo, por ejemplo, y te da versiones. Y tú decides, tú corriges y te quedas con la que más se adapte. Tú has de filtrarlo, la IA es como un afinador de un piano, no es un compositor. Simplemente te deja el instrumento a punto, el artista sigue siendo tú. Y todo esto que te estoy contando está fenomenal, todo esto tiene sentido, todo esto te ayuda y te hace avanzar. Y no te roba tu voz, no te imposta. Pero, y aquí es donde siempre viene el pero, últimamente... y esta es la razón de existir este vídeo, en alguno de los manuscritos que me han llegado, yo estoy viendo exactamente todo lo que estoy contando. Todo lo contrario. Estoy viendo los tics, los patrones, las metáforas prefabricadas, los giros plastificados, esas señales inequívocas de que alguien le ha pedido a la inteligencia artificial que escriba cierto párrafo por él. Y eso me da mucha rabia, me da mucho coraje. Y hay un detalle que es muy revelador en todo esto. Y hay un detalle que para mí es muy revelador en todo esto, que es muy alarmante. Es cuando todo el texto se empieza a llenar de puntos suspensivos. Pasa mucho, pasa mucho. Si no, hacer una prueba. Hay demasiados, en demasiados párrafos, para crear una tensión que no existe o para fingir un tono un poco más íntimo que el propio párrafo no lo está justificando. Ese abuso del recurso, que la inteligencia artificial lo utiliza constantemente porque lo considera, según su criterio, algo emocional. Yo no sé cómo funciona, pero es así. Para mí es como ver las huellas digitales del robot. Es como cuando estás pasando y echando el polvo ese que utiliza la policía para ver las huellas dactilares. Es lo mismo. Y ahí a mí se me encienden todas las alarmas. Cuando yo veo en un mismo folio, en una misma página, 4 veces puntos suspensivos, digo, tengo que hacer un vídeo. Yo cada vez que me llegan vuestros textos, los leo un poquito de lo que me llega, lo leo con atención, voy a ver qué tal está, a ver si me atrapan esas primeras líneas, esas primeras frases para saber qué estáis haciendo, ¿no? O qué me mandáis, os tomáis esa molestia, que menos que le pegue ese pequeño vistazo. Pero es lo que te digo, hace poco leyendo uno, digo, hostia, es que esto huele como cuando te has dejado un estofado toda la noche en la calle, igual, o sea, huele demasiado. Y es lo que te digo, o sea, en mi caso se produce una combinación de cantidad de libros que llevo leídos en mi vida con cantidad de textos escritos por inteligencia artificial que yo lo utilizo para como os he dicho, lo utilizo para el canal, lo utilizo para mi trabajo, lo utilizo para mis investigaciones, lo utilizo para demasiadas cosas, ¿no? Entonces esas cosas sistemáticamente se repiten una y otra vez, se vuelven súper incómodas, se vuelven en fin, manidas, y al final he llegado a generar una especie de catálogo, una especie de PDF
donde voy anotando, mira, cuando preguntas esto, hace esto, es como mi prompt personal de acción-reacción que voy haciendo con ella. Y eso me permite, esa herramienta pequeña que tengo, me permite detectar. Y si no, están los detectores de IA que hay en la web, que hay muchos, hay de muchos tipos. Y lo que suelo hacer cuando me encuentro con este tipo de situaciones es cojo uno de estos párrafos y lo paso por 3 o 4 detectores distintos. Cada uno tiene una manera de operar y de funcionar por detrás. Y el conjunto de todo me da una revelación. Si 3 de 4 me dicen que ese texto en un 80-85% está escrito por inteligencia artificial, pues blanco y en botella. Es así, o sea, entonces poco me queda a la duda. ¿Y cómo sé que no se está equivocando esa herramienta? Pues muy sencillo, cojo un párrafo que sé que lo he escrito yo, o que sé que es de una obra original, de uno de los Kindle que tengo, lo copio, lo pego en esa aplicación, y qué milagro que de las 4 me dicen que hay un 0% de IA. O sea que hay una serie de cosas que no vemos pero que están ahí, pero que las propias inteligencias artificiales son capaces de detectar. Y todo esto que os estoy contando, todas estas señales, estos aromas, estos patrones, es lo que me ha puesto en guardia, ¿no? Lo que me ha hecho pensar y reflexionar y hacer que nazca este vídeo. Porque creo que estamos perdiendo algo en este proceso, y es, cuando menos, por lo menos lo quiero, para quien quiera cogerme el guante, que lo coja y lo medite conmigo. Porque si todos escribimos igual, si todos utilizamos los mismos atajos, esto acaba sonando como el mismo algoritmo, y está muy bien alimentar el algoritmo hasta que todo lo decida el algoritmo, ¿no? Y entonces, ¿dónde quedará la voz? ¿Dónde quedará la rareza preciosa de cada escritor? ¿Dónde quedará lo humano? Y eso nos lleva al último gran punto del vídeo del que te quería hablar hoy. Déjame decirte algo, ahora que no se escucha nadie, así en petit comité, que para mí es fundamental. No deberías matar lo que está creciendo dentro de ti como escritor. Escribir es un proceso incómodo, desordenado, está lleno de tropiezos, de sorpresas, de incoherencias, pero escribir también es meter la pata, también es arriesgarse, también es equivocarse. Escribir es que te lean y no gustes. Escribir es que te digan que suenas incoherente, inmaduro, pueril, y aún así volver a empezar. Continuar en el proceso que tanto he dicho de buscar tu propia voz. Vuelves a escribir, vuelves a intentarlo, vuelves a ver que te vuelve a salir esta vez, porque eso, precisamente eso y no otra cosa, es lo que hace que estés construyendo esa voz que estás buscando. Una voz que empieza siendo torpe, caótica, que no sabes muy bien qué estilo coger, si del último libro que te has leído, o del que vas a leer, o lo que sea, pero poco a poco, aunque seas el 5% de lo que llegarás a ser, es un 5% que es irreemplazable, porque es tuyo, es único, no hay otro igual, solamente ese. Y eso es lo que te hace avanzar en el camino, ese es el pequeño músculo que estás entrenando, que se va fortaleciendo cada vez que te enfrentas a una página en blanco sin hacer trampa. Lo otro es muy fácil. Haces una escaleta, haces una tabla de contenido, le dices a la IA, desarróllame cada punto y ponme 5.000 palabras en cada bloque, y ya lo tienes. ¿Sabéis cuántos libros hay en Amazon así? ¡Miles! Y se están vendiendo. ¿Pero eso realmente es escribir? Eso es lo que te tienes que pensar. Y es probable que saques una historia coqueta, funcional, perfecta, pero es una historia de cartón piedra. No tiene nada de ti. Algo que puede parecer real, pero que no se sostiene. Es, de verdad, es como aprobar un examen haciendo chuletas, que está muy bien, ¿no? Si al final lo único que cuenta es el objetivo, depende de el objetivo que tú tengas, ¿no? Te vas a llevar el aprobado, te vas a llevar la oposición, te vas a llevar la plaza, yo qué sé, lo que tú quieras, lo que estés haciendo. Pero realmente esa es la persona que te querías convertir, ese es el debate, el dilema moral. Porque al final se trata un poquito de eso. Si de verdad lo que quieres es tener un cariño sobre lo que estás haciendo, sobre tu obra, déjate de historias, déjate de vainas y no te hagas trampas al solitario. Ves a dónde tienes que ir y trabájatelo, que ya te ayudará la herramienta en su momento, cuando toque. Y hay una frase que siempre me gusta recordar en estas situaciones, y es que puedes engañar a todos durante un poco de tiempo. Puedes engañar a algunos durante bastante tiempo, pero no puedes engañar a todos, a todo el mundo, todo el tiempo. Y sobre todo, no puedes engañarte a ti mismo. Eso es lo peor de todo. Escribir es bonito, escribir es duro, exige un nivel de compromiso que a veces parece injusto, parece cruel,
nadie lo valora en muchas ocasiones, te tiras semanas, meses, años, lo que sale no está a la altura de lo que tú querías, de tu expectativa, ni mucho menos de la expectativa de los demás, lo mandas a editoriales, pasan de ti, lo he vivido en mis carnes. Y es frustrante, y duele. Pero cuando la obra está terminada, y ya lo he dicho 1.000.000 de veces en 1.000.000 de vídeos ya, el simple hecho de haberla terminado, de haber completado eso que tenías dentro, ya te ha convertido en escritor. Ya eres escritor. Ya está. Fase superada. No hace falta ni que publiques. La puedes guardar en un cajón para leértela tú mismo dentro de años. No pasa nada. Si tú delegas ese proceso y lo tercerizas, se lo mandas a una inteligencia artificial o cualquier otro mecanismo que te evita esos tropiezos, hay mucha gente muy famosa que ha publicado libros que todos sabemos que no los han escrito ellos. Se le llama que lo ha escrito un negro, a pesar de lo que la frase o la tal pueda significar, ¿no? Pero bueno, es otra manera de tal. Luego tú lo publicas, pones tu nombre, ya está. Eres un escritor falso, totalmente falso. Y creo que después de todo lo que has visto hoy, creo que el mensaje que te he tratado de transmitir queda meridianamente claro. Si quieres escribir, escribe tú. No dejes que escriban por ti. Da igual qué herramienta sea. La voz es tuya y si la cedes, la pierdes. Eso es todo el misterio. Y dicho esto, vuelvo a repetir que estoy encantadísimo de verdad de que me sigáis mandando vuestros escritos. En una ocasión ya hice un vídeo hablando de todos los que me habéis mandado cosas, hablé un poquito de vuestras obras y demás. Dentro de poco se vendrá un vídeo parecido con todos los que habéis continuado. Os digo lo que le digo siempre a la gente cuando le contesto en los correos. Hago lo que puedo, leo lo que puedo, hasta donde llego. Al final mi tiempo. No me dedico a esto para mí es una afición, es un pasatiempo, tengo mi trabajo, tengo mi vida, entonces llego hasta donde llego, ¿no? Pero vamos, hasta donde yo os pueda ayudar, aquí me tenéis, por supuesto que sí. Pero por favor, no digo que me hagáis caso, simplemente os digo que reflexionéis un poquito en lo que he hablado hoy. Vosotros no sois la IA. Utilizarla, claro que sí, utilizarla para escribir correos electrónicos, para trabajo, para todas las cosas que os he comentado hoy, claro que sí, es una herramienta, y las herramientas están para usarse. Y de paso me lo dices, porque tengo real curiosidad en saber para qué la utilizas tú, ¿no? Si para algún proceso en tu trabajo, en tu vida, en tu día a día, para hacer las listas de la compra, no lo sé. Y antes de irme, permíteme una última reflexión. Cuando a una sociedad se le entrega una herramienta con un poder, con un potencial transformador tan sumamente vasto, como tiene esto, se abre ante nosotros un abanico de posibilidades que puede llegar a ser abrumador. Esto es así. Tanto que podemos llegar a caer en la tentación de pensar que ya está todo hecho por nuestra parte, que no hace falta complicarse más la vida, porque esta súper nueva herramienta tan poderosa nos va a librar de todo, del trabajo sucio, del levantarnos en madrugar para irnos al trabajo el día de mañana porque nos van a poner una prestación a cambio para que vivamos la vida de nuestros sueños. Pero eso es darle demasiada fuerza a esa herramienta. Y creo que eso es un error de base. Piensa en un martillo, piensa en una cortadora de fiambre. Ponla a funcionar 24/7 y verás que antes o después se rompe. Y no solo se rompe, va a dejar de dar el resultado que tú creías. Con la inteligencia artificial y con el tema que nos ocupa hoy pasa algo muy delicado. Es que se retroalimenta de lo que nosotros le estamos dando. Mientras nosotros le suministremos esa información, crecerá. Pero si llega ese punto en que nuestra creación depende tanto de lo que la IA genere, que todo lo que producimos no viene de nuestra cabeza, sino que viene de la cabeza de silicio que nos da, lo que estamos haciendo es alimentar IA con IA. Y eso, por si no te has dado cuenta, acaba de la misma manera, es la copia de la copia de la copia. Con lo cual, un estilo se va marchitando porque no tiene ya un origen humano, solo una repetición mecánica. Y yo ya sé que esto es ponerle puertas al campo. Yo ya sé que dentro de 5, 10, 15 años el paradigma va a ser una cosa totalmente distinta. Pero el arte no se puede fabricar de esta manera, porque no lo es. El arte es un logro del ser humano. Y es el ser humano el que le permite a la inteligencia artificial que cree arte, porque nosotros se lo hemos proporcionado. Y para evitar eso, para hacer que la literatura siga viva, para que tu voz exista, para que tu obra tenga alma, lo único que podemos hacer es arriesgarnos, jugárnosla, escribir y escribir. Y poco más. Y soportar que nos juzguen, equivocarnos, volver a empezar, volver a intentarlo y vuelta a repetir. Y ese es todo el misterio. Así es como se crece. No hay otra manera. Solo así
garantizamos, como siempre digo, y lo digo porque lo creo sinceramente, no solamente una muletilla, que lo mejor, hoy y por siempre, estará por leer.